Tanto si tienes plantas en macetas de barro como de plástico, el vídeo de hoy te va a resultar súper útil, porque quiero darte unos datos muy interesantes para nunca equivocarnos de maceta para nuestra planta, así como de los efectos negativos que estas pueden tener para las plantas que ya tenemos en casa. Muchas veces utilizamos las macetas de plástico, de barro u otros contenedores sin saber que realmente esto puede estar afectando negativamente a las plantas que tenemos en casa. Así que por eso en el vídeo de hoy vas a aprender los pros y contras de todo tipo de macetas que creo que va a hacer que tus plantas luzcan mucho más bonitas, sanas, incluso si tienes plantas ornamentales o una huerta urbana. Pero eso sí, decirte que vamos a hacer una segunda parte del cuidado de nuestras plantas ornamentales y de nuestro huerto urbano en casa, y no te lo puedes perder, por eso suscríbete al canal en ese botón rojo de aquí abajo y también activa la campanita. Vas a recibir los nuevos vídeos y las novedades del canal, y estoy seguro de que te encantarán. Déjame también un pedazo de me gusta ahora en el vídeo. Y como siempre, mi nombre es Javier y estás en Huerto Adictos. ¡Empezamos! Estoy seguro de que has tenido o tienes plantas en casa en maceta que muchas veces vemos que se secan súper pronto, que se ponen tristes, veis que el substrato muchas veces se seca súper rápido o que sencillamente la planta no crece. Pues bien, estos errores nos dan que pensar a que pueda ser un fallo de la maceta que estás utilizando, porque no es lo mismo utilizar una de plástico que una de arcilla o barro. Yo incluso tengo hechas estas jardineras hechas con cajas de madera de fruta recubiertas por dentro con plástico. Pero antes de nada vamos a conocer cuáles son los pros y contras de estas macetas que tengo aquí delante. Como veis, primeramente nos vamos a centrar en el material. Tengo aquí, por ejemplo, una bien grandota de plástico y aquí, por ejemplo, tengo una de arcilla. Pues bien, una y otra tienen grandes diferencias y no nos van a valer para el mismo tipo de planta. Pues bien, primeramente quiero hablar de las de plástico, y es que son muy ligeras, las podemos tener y transportar fácilmente por nuestra terraza, por nuestro hogar, y eso es una de sus prácticas ventajas. Y además que las macetas de plástico conservan mucho mejor la humedad. Esto es debido a que realmente el plástico no va a transpirar de ninguna manera la humedad que se encuentra en el sustrato y la mantendrá mucho más tiempo en la tierra. Y es que sí, es verdad que aguantará mucho mejor la humedad del sustrato, pero también corre el peligro de calentarse, porque normalmente está hecha con materiales muy finos, cosa que si la tenemos expuesta al sol del exterior, nos habremos dado cuenta muchas veces de que se seca muy rápido el sustrato y que incluso se puede calentar muchísimo esta maceta por fuera. Este es un dato bastante importante porque puede dañar las raíces de nuestra planta, las cuales normalmente desarrollan todas sus raíces también por fuera del cepellón de tierra. Pues bien, si el recipiente se calienta, estas raíces morirán, se deshidratarán. También una de las grandes desventajas de utilizar macetas de plástico es que muchas de las que compramos en los mercados normalmente no tienen agujeros de drenaje y muchas veces las utilizamos sin reparar en este detalle. Los agujeros de drenaje son importantísimos para el cuidado de nuestras plantas en maceta. Gracias a que tienen esos pequeños agujeros, podemos evitar la aparición de hongos y pudriciones en el interior del sustrato. Pero no solo eso, vamos a garantizar la salud de la planta debido a que es más difícil que sufra por estrés hídrico, es decir, por exceso de agua en el sustrato o encharcamiento. Es por eso que en primer lugar decirte que las macetas de plástico suelo recomendarla mucho más para interiores, cosa que hará que las plantas que tengamos en casa no tengamos que estar regándola tan frecuentemente. Así que por eso, si tenéis macetas de plástico en el exterior, podéis empezar a plantearos mudar vuestras plantas al interior. Por otro lado, tenemos las macetas de barro. Estas son las clásicas, las que se han utilizado toda la vida, y es que estas macetas es verdad que son mucho más difíciles para transportar porque son más pesadas, pero también si las tenemos en el exterior corremos menos riesgo de que se nos partan, se nos rompan, y además son macetas que no se recalientan en absoluto, al contrario, como hemos dicho, con las de plástico. Estas normalmente mantendrán una temperatura estable en el interior de la maceta, cosa que le va a beneficiar muchísimo al desarrollo de las raíces de nuestras plantas.
Pero claro, no todo es del color de rosa. Tiene un aspecto negativo las macetas de barro y no es ni nada más ni nada menos que el propio material, la propia arcilla, la cual es muy absorbente de la humedad, ya os podréis imaginar. Entonces muchas veces cuando regamos nuestra planta, también lo que estamos haciendo es que mucha de esa humedad que añadimos se vaya al interior del material de la maceta de arcilla. Y como os podéis imaginar, este efecto lo que causa es que nuestra maceta vaya perdiendo mucho más rápido la humedad que en una maceta de plástico. ¿Dónde podremos colocar entonces nuestras macetas de arcilla? Pues bien, yo te recomiendo por supuesto el uso en exteriores. Pero eso sí, vamos a procurar que el sol que llegue a nuestras plantas dé sobre la planta, pero si podemos ponerla en algún lugar donde la propia maceta se conserve a la sombra, sería el lugar óptimo. Debido a esta manera que aunque vayamos regando, la maceta no liberará tan rápidamente la humedad que estamos añadiendo. Otro dato muy importante respecto a las macetas es el color. Como podéis ver, hay algunas macetitas blancas, otras negras, otras marrones. Y como sabéis, los colores absorben muchísimo la temperatura del sol. Es por eso que en macetas de plástico siempre os recomendaré el uso de macetas blancas o de colores claritos como amarilla o naranjas, pero muy claritos. De esta manera vamos a evitar la evaporación excesiva, vamos a evitar que se recalienten dentro de que el material va a calentarse igualmente, pero una maceta blanca será mucho más indicada que de cualquier otro color. Muy importante y es que me dejes tu me gusta ahora en el vídeo, porque solo así sabré que este contenido te ha interesado. A mí me ha parecido bastante curioso, porque normalmente no reparamos en las macetas, en las materas y en las propiedades que sus materiales nos pueden aportar o perjudicar a nuestras plantas. Por otro lado, como te digo, vienen vídeos maravillosos, así que en esta burbujita que está apareciendo justo por aquí vas a poder suscribirte al canal. Y ya por último, eso sí, decirte que aquí tengo dos vídeos que estoy seguro de que también te van a interesar. Son vídeos para reciclar y para hacer cosas para nuestras plantas en casa y estoy seguro de que te gustarán. Pues como siempre, huertadictos, nos vemos ya en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!